Ahora sí. Buenos días, mi nombre es Gilberto Mendoza, soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y agradezco la invitación del profesor Juniel y de la doctora Marta para lo que va a ser una breve exposición de algunos aspectos de la calificación en el sistema registral peruano. Más o menos he preparado una breve exposición a fin de que primero conozcan mi sistema, cuáles son las aristas propiamente que tenemos, porque mi sistema tiene bastante, por lo menos legalmente, herencia de lo que es la ley hipotecaria española, mas no necesariamente se interpreta igual, ¿no? Y les voy a explicar por qué, les voy a contar más o menos la historia, qué es lo que ha sucedido. Entonces, es interesante de alguna manera conocer esto previamente para luego darle algunos alcances sobre cómo es la calificación. El esquema más o menos que les he planteado es, en principio, ver cuáles son las normas aplicables, darles a conocer cuáles son las garantías de nuestro sistema, darles a conocer qué registros de alguna manera involucran nuestro sistema, ver la vinculación. Quizá eso es lo más interesante que nosotros tenemos en el sentido de que cuando miramos otras legislaciones en el ámbito registral a nivel iberoamericano, se parece mucho. Pero en el momento de la aplicación existen algunas diferencias que son notorias, sobre todo frente al pronunciamiento que hay en los jueces. Para luego centrarnos en lo que es los asientos registrales, los títulos archivados, a qué se refiere mi sistema a ello, y abordar lo que es el tema de la calificación en estricto. Bien, ¿cuáles son las leyes, si alguno de ustedes tuviéramos la suerte que visitara nuestro país, eh, para conocer el derecho registral? Hay que conocer algunas normas que son importantes, no solo el reglamento de los registros públicos, lo que de repente para algunos puede ser una ley en el ámbito registral, sino una serie de normas que van a tener influencia desde la Constitución, que en nuestro ordenamiento es una norma que no solamente dicta lineamientos, sino que a partir de lo que se llama el fenómeno de la Dris Virkung o constitucionalización del derecho privado, lo que se busca es que pueda concretizarse la Constitución en las normas privadas que nosotros tenemos y también en las normas que pueden haber en el ámbito registral. Para que ustedes me puedan entender, en algún momento donde podamos verificar esta constitucionalización, en el ámbito registral, el registrador podría aplicar el control difuso, ¿no? Bueno, más que registrador era el tribunal registral, ¿no? Porque, bueno, fue en el año 2004, salió una norma diciendo que todos los funcionarios públicos, y el registrador público es un funcionario público, se decía que el registrador, bueno, funcionario en principio, podían inaplicar una norma si contravenía la Constitución, pero luego se aclaró y se dijo que solamente era los miembros del tribunal, la sala de los tribunales, lo que podría de alguna manera inaplicar lo que son las normas. Imagínense ustedes que un registrador deniegue la inscripción porque señala que una norma contraviene lo que dice la Constitución o la interpretación que hace de la Constitución, ¿no? Ya sea un registrador o, o una sala de tribunal. Se aplicaron en poquitos casos, probablemente en uno o en dos, no estos supuestos porque ya fue dejada sin efecto esa resolución, ese precedente que hubo en el Tribunal Constitucional. Luego tenemos una ley de creación del sistema, la cual vamos a abordar en unos momentos, ¿no? La ley 26366, tenemos nuestro Código Civil. El enfoque que se ha dado al ámbito registral es mucho más civil y administrativo,
¿no? Por eso que ahí el señalado Código Civil y la Ley de Procedimiento Administrativo General. Yo personalmente cada vez creo que el desarrollo registral que se ha dado en mi país, que es importante, tiene más contenido administrativo que civil, ¿no? Si bien tiene un núcleo duro civil, pero todo el desarrollo que se ha brindado tiene un desarrollo fundamentalmente de principio de derecho administrativo. Y eso es importante tener en cuenta para el momento de la interpretación y la resolución de casos en concreto, porque vamos a ver en un momento que no solamente el derecho registral se conforma por reglas establecidas por el legislador, sino que también van a haber decisiones que son vinculantes de los propios funcionarios dentro del sistema registral. Bueno, tenemos el Código Civil, la Ley de Procedimientos Administrativos, tenemos los reglamentos que se dan en los diferentes registros, tenemos las directivas que dicta la máxima autoridad en sede registral y tenemos los precedentes. Cuando hablamos de precedentes, nosotros tenemos regulado la figura de que cuando se niega de repente alguna calificación, sube, ¿no? Tenemos al registrador, sube al tribunal registral y de repente el tribunal registral considera de que es un problema que es recurrente en el registro, en el cual hay decisiones contradictorias, entonces decide pronunciarse sobre esto. Entonces, este pronunciamiento que se da, que forma parte de una decisión que va a afectar la calificación, puede hacer de que se apruebe con una mayoría calificada, ¿no? Puede ser que se apruebe con una mayoría menor en quórum. O puede ser que de repente no se apruebe, ¿no? Es muy raro que no se apruebe, la mayoría se aprueba, porque se encuentra la necesidad que hay en los usuarios. Cuando tiene un quórum calificado, llega a llamarse lo que son precedentes. ¿Y qué significa que son precedentes? Que vincula tanto a la instancia del tribunal registral como a los registradores. Luego pasamos que si no llega a esta mayoría, lo que se va a quedar como un acuerdo. Ese acuerdo solamente vincula a las salas, más no vincula al registrador. Es decir, en el ámbito de los precedentes tenemos una eficacia vertical, en el ámbito de los acuerdos tenemos una eficacia horizontal. Si llegara algún caso a un registrador, alguna solicitud, ¿no?, de reconsideración respecto a la calificación que ha hecho o una subsanación respecto a un pronunciamiento que ha tenido que ha sido denegatorio de inscripción, si es un precedente, el registrador debe acatar. Si no es un precedente y es un acuerdo, el registrador puede decir, bueno, si deseas anda al tribunal registral, pero mi criterio es que no hay vinculatoriedad para mí y mi criterio es que no se puede inscribir. Miren qué interesante porque prácticamente estamos dos lógicas, ¿no? Una primera lógica en la cual hay reglas preestablecidas que son de aplicación general y también hay esta lógica de casos en concreto que vinculan, ¿no? Y esto es más interesante aún por la cantidad de precedentes que hay. Precedentes y acuerdos. Cuando una persona decide entrar a conocer el sistema registral, no solamente se puede agotar en lo que es el reglamento de registros públicos, sino tiene que ver todas estas normas y tiene que conocer gran parte de los precedentes. Porque justamente estos precedentes, como tienen la virtud de salir de los problemas en concreto, pueden influir, es más, muchos se acogen, ¿no?, en los posteriores reglamentos, las decisiones que se han tomado como precedentes. Es bastante interesante porque tenemos de un lado
posiciones en nuestro país que señalan que esto resta autonomía al registrador. Y del otro lado, tenemos la posición de que son beneficiosos porque de alguna forma los precedentes nacen del día a día. Y si los precedentes nacen del día a día, están en sintonía con la realidad, lo cual no necesariamente con los reglamentos, las directivas, ¿no? O las propias leyes, porque estas son temporalmente duran más tiempo. Y actualmente los cambios, y vaya el cambio que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, ha sido realmente importante. Entonces, cuando uno califica, cuando un registrador califica principio de legalidad, va a tener que tomar en cuenta no solo las reglas establecidas en cada uno de estos supuestos, sino también va a tener que tener en cuenta las decisiones tomadas por el tribunal registral, el órgano superior. Si ya tenemos en cuenta lo que son, cuáles son las normas y los tipos de normas que afectan la calificación registral, es bueno que conozcan de alguna manera mi sistema. Mi sistema es un sistema sencillo, pero creo que como estructura funciona. Habrá que hacer algunas mejoras, habrá que hacer algunos cambios, pero el sistema creo que puede sostener toda la maraña normativa y todas las necesidades que se encuentran actualmente en nuestro ordenamiento. Es decir, nuestro punto de partida es brindar a un sujeto, que es ese registrador, una persona técnica, autonomía. Autonomía en sentido subjetivo y autonomía en sentido objetivo. Es decir, este sujeto, este registrador, tiene un criterio que no está subordinado a nadie y que es ejecutado de forma libre. Y así como es ejecutado de forma libre, conforme a ley, dentro de los espacios que le brinda la ley para lo que pueda hacer la interpretación, también es responsable. Esto es importante porque no siempre fue así. Mi registro nació el 2 de enero de 1888 y al inicio no eran funcionarios técnicos, normalmente eran los secretarios de juzgados o personas que venían de los juzgados. Entonces, en el tiempo fue desarrollándose, en el tiempo fue, es más, durante los 30 primeros años se hizo una estadística, no funcionaba tal cual era la esperanza de aplicación de registros. Nosotros tuvimos una guerra con Chile que de alguna manera nos dejó muy mal parado económicamente, teníamos guerras internas, teníamos un gran problema de migración a la ciudad, entonces requeríamos las herramientas para que poder dinamizar el tráfico económico. Y las leyes registrales al inicio eran una mirada formal de cómo incentivar el tráfico, darle valor al tráfico económico. Para que pueda tener un rol importante de registro, esto tuvo que pasar varios años, varias décadas. Y recién es a partir de 1980, 1990, para ser más específico, se comienzan a dar normas y se crea una institución que hasta ahora permanece vigente, que es la SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Y a partir de ello, de esta dación, es donde se organiza propiamente nuestro sistema. Y este sistema, justamente el que les mencionaba, uno de los pilares es la autonomía del sujeto, el registrador. El producto de su trabajo va a ser el asiento registral, evidentemente, y se le va a dar una protección, es decir, no se puede modificar lo que ya es el registrador, salvo que exista un título modificatorio posterior o que pueda de repente haber un mandato judicial o arbitral, ¿no? que ordene la modificación, pero si no, permanece tal cual. Entonces, el segundo pilar lo encontramos es en la inmodificabilidad o intangibilidad de lo que es el asiento. Si nosotros estamos señalando
que existe autonomía y existe intangibilidad, estamos de alguna manera protegiendo y yendo a nuestro tercer pilar, que es el tema de la protección del tráfico jurídico. Proteger a aquellos sujetos que confían en la información que está en el registro. Y eso en mi ordenamiento ha tenido diferentes vaivenes, ¿no? Porque, a ver, hay muchos intereses en tratar de pasar el sistema registral a uno privado, ¿no? En reducir las funciones de registro. Son más intereses políticos de ciertos sectores y que en algún momento hicieron minar la confianza en el registro. ¿A partir de qué? Por ejemplo, de lo que es la desconfianza por la fe pública registral. Es decir, este supuesto de apariencia que nosotros lo tenemos regulado en el artículo 2014 del Código Civil, por el cual si es que de repente una primera transferencia tiene alguna patología de nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución, y se transfiere una vez más el bien a un tercero de buena fe, y este tercero confía en lo que dice el registro, evidentemente se le va a proteger. Evidentemente se le va a proteger. ¿Por qué? Porque hay confianza en el registro. El gran problema es que en nuestro ordenamiento había un problema al momento de interpretar esta norma. Porque dado que el sistema no se había adecuado a la realidad, había muchos problemas con el tema de la falsificación o suplantación. Pero claro, este problema no estaba en el registro en estricto. Este problema estaba en los notarios, porque donde se generaba la formalización que daba los insumos, titulación auténtica, a lo que son los registradores, eran los partes notariales. Entonces, en su momento, entre el año 2008 y 2011, hubieron muchos casos de falsificación y suplantación, muchísimos. Eso hizo de que se mirara a registro para ver si realmente ofrecía las seguridades para poder proteger la propiedad. Habían casos escandalosos, había abogados, sobre todo estudios de abogados, ¿no? En los cuales prácticamente podían hacer de que la propiedad les pertenezca a cualquier sujeto. Porque lamentablemente en los casos de falsificación, a veces se mandaba oficios por parte de la entidad registral y les devolvían señalándole de que sí correspondía, porque era una red importante que se fue consolidando en el tiempo. Hasta que, bueno, luego se descubrieron cómo era su actuar, se fue develando las actividades y se fue corrigiendo ello. En ese momento se puso muy en cuestionamiento las ventajas del sistema. Y lo que se tuvo que hacer es hacer algunos correctivos. Pero habían correctivos que iban contra la naturaleza propia de los registros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se copió una norma del ordenamiento de Guatemala en el cual se podía inamovilizar la partida. ¿Qué quiere decir ello? Que se podía un mismo propietario decir, para no estar en esos problemas, señalar en la partida diciendo, por si acaso yo, Gilberto Mendoza, señalo que en los próximos 10 años no voy a transferir a nadie. Y eso iba en el asiento. Miren qué particular. Si un falsificador o un suplantador falsifica lo que es la transferencia, también puede falsificar el levantamiento de esa declaración unilateral. Y es que en Guatemala, por lo menos yo aprendí visitando el registro de Guatemala, es que ahí
el propio usuario se tiene que personar. En nuestro ordenamiento es así, es simplemente que vayan al notario, se quedaba en el notario, no tenía que ir a lo que es la entidad registral. Entonces, son algunos de los problemas que nosotros tuvimos y que afectó en gran sustancia lo que era la calificación registral. Imagínense ustedes de que, bueno, si ustedes estuvieran en mi país y fueran registradores y saben de los temas de falsificación, ¿no? Y les llegan casos en los cuales ustedes sospechan que hay falsificación, es muy probable que ustedes tengan incentivos ¿para qué? Para denegar todo, para trasladar a quien la carga de investigación del tribunal. Entonces, uno de los grandes problemas es que no se entendió la magnitud y los alcances de la problemática respecto a la falsificación o suplantación. Poco a poco, ¿no? De hierro en hierro se tomaron algunas decisiones que ya de manera conjunta con lo que fueron el Colegio de Notarios, ya fue esto de alguna forma solucionándose. Pero quiero mostrarles justamente que este ámbito de la confianza que hay en el registro es muy importante. Es tan importante de que cuando se minó en nuestro ordenamiento, en el año entre el 2011 y 2013, la confianza que hay en los registros, el pensamiento político era migrarlo hacia otra forma de organización de los documentos registrales, ¿no? El ámbito privado. Y que actualmente ha venido también por el tema del interés en el blockchain, ¿no? Bien, entonces tenemos el pilar de la autonomía, el pilar de intangibilidad, el pilar de la seguridad del tráfico, y lo que corresponde ver es otro pilar. Y el otro pilar tiene que ver con lo que se denomina la responsabilidad. Esto es bastante interesante porque cuando hablamos de la responsabilidad, es que pueden haber errores. Yo, para un trabajo de investigación que hice, pedí las estadísticas, obtuve las estadísticas, y los casos de falsificación eran menos del 1%. Entonces, si son menos del 1%, probablemente lo que vamos a tener es que el sistema funciona. Solamente hay que hacerle correctivos. Ahora, respecto a ese 1%, involucraba tanto el tema falsificaciones, suplantaciones y errores, ¿no? Pasibles de responsabilidad. Con un detalle. No toda inscripción generaba un supuesto de responsabilidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque en mi registro, algunos son constitutivos, son mínimos, por ejemplo, el ámbito de lo que es la constitución de una persona jurídica, pero lo que son transferencias de bienes no es constitutivo, es declarativo. Entonces, dado que es declarativo, ya ustedes pueden imaginarse que en un análisis de responsabilidad, lo que va a decirse es corresponsabilidad, se analiza el nexo causal. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, alguien le imputa a un registrador haber inscrito, ¿no? Un título de manera indebida y que eso le causó daños y perjuicios, lo que probablemente le va a decir al registrador, sí, hubo algún error, pero usted también pudo haberlo rectificado de manera inmediata. Más aún cuando ahora las comunicaciones todas llegan por correo o llegan al celular. Entonces también ya hay un alto grado de responsabilidad de lo que son los usuarios, ¿no? De estar pendiente de los registros. Y justamente una sentencia que salió del Tribunal Constitucional de mi país a propósito de lo que fue la constitucionalización, de la constitucionalidad del artículo 2014, que es el de fe pública registral, ya se ha señalado de que es obligación de los usuarios formalizar su propiedad. Es decir, no lo vuelve constitutivo, pero está en el ámbito obligatorio. Y eso ya es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está señalando de que si no lo hacen,
ya es autorresponsabilidad de ellos. Y evidentemente disminuye la responsabilidad propiamente del registrador. Solamente responde el registrador, primero responde la institución, ¿no? Y luego responde el registrador. O se puede mandar de manera solidaria a ambos. La práctica lo que dice es lo siguiente. Normalmente es preferible, por más que el Estado tenga dinero, por más que los registros tengan mucho dinero, es mejor demandar al registrador. ¿Y por qué es mejor demandar al registrador? Por algo muy sencillo. El Estado tiene la posibilidad de que cuando pierde, mandar a cola el pago. Es decir, no lo paga inmediatamente según presupuesto. Entonces, si la deuda que yo he ganado me lo van a pagar de acá en 10 años, y aparte han sido como 8 años de proceso, no me sale a cuenta. Mejor lo demando al registrador, ¿no? Hay ese incentivo en lo que es el sistema. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, mi sistema está basado en estos 4 pilares, ¿no? La autonomía, la intangibilidad, el tráfico jurídico, la confianza en el sistema, ¿no? Y la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil. Que no se agote en un tema de responsabilidad civil, ¿no? La norma habla de responsabilidad, pero también podría hablar de un tema de responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. Perfecto. ¿Cuántos sistemas, cuántos registros o macro registros hay en mi sistema? Hay 4 macro registros. Los registros de bienes muebles, los registros de bienes inmuebles, los registros de personas jurídicas y los registros de personas naturales. Aquí es bastante interesante porque son muy útiles y se nota de forma creciente en las inscripciones, en especial ahora que estamos en un marco ya de virtualización de lo que son los registros. Cómo se conjugan los registros, es decir, el registro de personas naturales puede haber correlación con lo que es el registro de propiedad inmueble, cuando por ejemplo fallece una persona, se declara la sucesión y se interconecta, ¿no? Entonces, esa facilidad que hay actualmente y que ya existía antes, lo que pasa es que ahora es mucho más rápido por el tema de la virtualización, es que hace que estos de alguna forma congenien, ¿no? Que se vinculen de forma adecuada. Personalmente creo que salvo los registros personales o incluso eh, los registros públicos que tienen estos registros que están acá, son más importantes que los registros personales y los de propiedad intelectual. En algún momento, cuando se dio la ley de garantías mobiliarias, querían traer a los registros que administra la SUNARP, estos registros de propiedad intelectual. Pero claro, este registro público que nosotros tenemos actualmente es mucho más avanzado que los otros registros. Sus principios son mucho más fuertes. En virtud de ello es que al final hubieron desacuerdos y no se pudo de alguna manera traer al registro de propiedad intelectual a lo que son estos 4 macro registros. Un dato para tener en cuenta es que yo les había señalado hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene mi ordenamiento sobre el derecho registral? El derecho registral gira sobre lo que es el derecho civil patrimonial. Oye, pero eso es muy evidente, ¿no? En realidad, eso que es muy evidente para, de repente para algunos de ustedes o para la gran mayoría, ha ido cambiando, ¿no? Cada vez más el derecho administrativo gobierna lo que es el ámbito registral. Los principios del derecho administrativo se trasladan al ámbito registral. ¿Cuál es el punto de enganche que tiene el derecho registral en el derecho civil, en mi ordenamiento? Que hay un libro sobre derecho registral, ¿no? En el cual están enumerados los principios. Pero claro, si hubiese un problema respecto al procedimiento, por lo menos por la experiencia que tengo,
tratan de señalar que es un registro autónomo, ¿no? Pero en el ámbito administrativo la mirada es distinta. En el ámbito administrativo se le mira como parte de la administración, que debe cumplir con las normas generales de todos los registros. Esto es importante para el momento de la calificación, evidentemente. No sé si en su ordenamiento, pero la formación que hay en el ámbito civil es muy distinta a la formación que hay en el ámbito administrativo. Y eso puede llevar a diferentes formas de interpretar lo que es el código. Yo le señalaba, no necesariamente porque una norma venga de la ley hipotecaria española, se interpreta similar o igual a lo que señala la ley, o como se interpreta en España, por ejemplo. ¿La razón cuál es? Mi Código Civil es del año 1984. Y la mirada que tenía, por lo menos en los libros de obligaciones, de contratos, de responsabilidad civil, es una mirada muy italiana, ¿no? Hay gran influencia del Códice Civil italiano en mi ordenamiento. Negocio jurídico, por ejemplo, ¿no? Y claro, cuando uno va al libro de registros públicos es una mirada más española. Y ahí hay discrepancia respecto, por ejemplo, a lo que es el principio de oponibilidad. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de los contratos se habla de oponibilidad de los contratos. En cambio, en el ámbito registral se habla de la oponibilidad de los efectos. Tan importante es esto que incluso se ha ido a plenos para discutir si es que lo que para nosotros, los que estamos un poco más metidos en el ámbito registral, puede salirnos natural de decir, bueno, entre derecho inscrito y derecho no inscrito, ¿qué se prefiere? El derecho inscrito, es evidente para nosotros ello, ¿no? Pero dado que la mirada civil, la mirada italiana que se ha recogido es, oye, no necesariamente es así. El registro simplemente es un ente formal, formalizador, no es un ente sustancial. El negocio jurídico nace fuera del registro. El negocio jurídico no nace por el registro. El registro tiene que estar a merced de la voluntad de las partes. ¿Esa mirada qué hace? Reduce la importancia de los registros. Entonces, ese dato es importante porque el principio de legitimación no es igual de lo que de alguna manera se extrae, en mi artículo 2013, de lo que es la ley hipotecaria española, porque hay matices. Hay matices que se introducen y que de alguna manera se trata de hacer entender al registrador, porque puede haber, si es que lo interpreta de una forma amplia, le puede de repente hacer materia de inscripción el título que se presente, pero si es de manera restrictiva, de repente puede haber alguna denegación. Es igual de los conceptos de prescripción y caducidad. La prescripción y caducidad en el ámbito civil no es igual en el ámbito administrativo y tampoco en el ámbito penal. Entonces, con lo cual les quiero decir, oiga, un registrador no es un mero archivador en mi sistema, es realmente una persona que debe interpretar, que debe conocer, que debe integrar, que debe tener una mirada sistemática, que debe conocer las normas que vivimos en un primer momento. ¿Para lograr qué? Para lograr que se inscriban las situaciones jurídicas que en mi ordenamiento, de alguna manera, merecen tutela, ¿no? Merecen publicidad. Si tenemos en cuenta ello, entonces podemos señalar de que nuestro derecho registral, o por lo menos el concepto de derecho registral, no es autónomo, sino se vincula con otras áreas. Habíamos mencionado con el derecho administrativo, al inicio les puse un ejemplo de derecho convencional, cada vez más, porque hay mucha reserva natural en mi país, con el derecho ambiental y con otras áreas de estudio, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto porque el registrador debe estar actualizado en las normas, pero no solamente debe estar actualizado en las normas, sino debe tener conocimiento del contenido.
¿no? De las normas. Conocer bien, más aún cuando ahora están entrando nuevas figuras, sobre todo el common law, el trust, los forwards, los swaps, ¿no? Que este tipo de negocios no están dentro de lo que es el Código Civil, porque es un Código Civil que está anquilosado en 1984, no se ha desarrollado, no está actualizado, ¿no? A través de la interpretación se busca de alguna forma actualizar, a través de lo que son los Netzwerke o la coligación contractual, pero ya ha pasado su tiempo. Entonces, lo que hay es ese constante búsqueda de introducción de nuevos tipos contractuales en dónde, en lo que es el sistema, y verificar hasta qué punto el sistema resiste ello, ¿no? Los contratos NEC, por ejemplo, las diferentes A, B, C, E, F, las modalidades, ¿no? Eso quizás lo más interesante, lo que hay en el ámbito del derecho registral. A diferencia de lo que piensan muchos, que la mirada es muy formal, creo que hay mucho de sustancial, ¿no? Hay muchas cosas sustanciales y es por eso de que cada vez hay más estudios sobre el ámbito registral. Y el registrador ahí tiene un rol fundamental, ¿no? El registrador no solamente tiene un rol de poder resolver casos para poder determinar si es que un título debe ser inscrito o no, sino que también a través de sus resoluciones puede establecer orientaciones no solamente legales, sino también dogmáticas para la ordenación de lo que son los conceptos y también pedagógica, ¿no? Oye, pero eso no es su función, pero lo hace de alguna manera sin saberlo en algunos casos, ¿no? Hace varios meses, el Tribunal Registral se pronunció sobre un supuesto de que una hipoteca caduca puede reinscribirse. Que una hipoteca caduca se reinscriba puede de alguna manera, de manera amplia, ser bastante discutible, ¿no? El caso, probablemente, por el caso de la realidad, ellos pensaron que esa era la solución correcta, pero lo que determinó es una movida de lo que es los conceptos, ¿no? Dentro ya un plano de abstracción que hizo que muchos autores en nuestro ordenamiento describan sobre la materia. Y quizá ese es el estado de la cuestión ahorita del derecho registral. Es un derecho registral que permanentemente está en evaluación, que permanentemente está en un análisis constante, porque quizá todavía no hay esa mirada sistemática plena, ¿no? Que se requiere en el sentido de poder integrar todas las áreas. Hay miradas muy parcializadas, pero creo que la labor de los registros y los registradores ha sido fundamental para que entre el año 2000 a inicios de, de lo que pueda ser este nuevo milenio, ¿no? A la fecha, 2021, hayan habido avances muy sustanciales, muy sustanciales. Que nos llevan a una discusión muy antigua, pero que todavía sigue algo vigente, porque de esto depende cuál es el rol que tiene la calificación en nuestro ordenamiento. Y con eso ya voy cerrando. ¿Qué es lo que se privilegia? ¿El asiento registral o el título archivado? ¿No? El Hauptbuch, el libro principal, o la Urkundungssammlung, que es la recopilación de documentos. Oye, ¿y por qué esto es importante? Porque, como les mencionaba, hay una gran disputa, ¿no? Por miradas sobre el registro. Una mirada muy formal y una mirada más sustancial. Una mirada que le resta valor y otra mirada que busca una creación de valor a través de los registros. Entonces, en mi ordenamiento, normalmente se llevan documentos al notario, el notario esos documentos se los lleva al registrador, ¿no? El registrador los califica y los documentos que dieron mérito se guardan, se archivan. ¿Qué pasa si hay una discrepancia en la calificación? Lo que dice el
los documentos. Lo que normalmente se señala es, bueno, si hay una discrepancia, se privilegia lo que dice el registro, ¿no? Porque si se privilegia lo que dice el título archivado, entonces ¿para qué la calificación? ¿No? ¿Para qué vamos a calificar si siempre te vas a apoyar el título archivado? Y eso retrasa el tráfico. Toda la construcción de garantías bancarias se han hecho en función de lo que dice el asiento registral. Junior me dijo, habla un poco sobre la calificación. Y creo que ahí está el quid, por lo menos en mi sistema, que todavía no está cerrado, pero cada vez se dirige más a ello. La calificación registral en mi país tiende a proteger el asiento registral, ¿no? Tiende a proteger. Y claro, si se tiende a proteger la inscripción, hay mayor responsabilidad para el registrador. En cambio, hay la otra mirada en la cual se baja el nivel de responsabilidad del registrador y se va más a se traslada la responsabilidad ¿a quién? Al usuario, porque el usuario es el que pone el título archivado. Y si se dan cuenta, al final están diciendo al usuario, si tú quieres saber si esa persona es propietario, tú tienes que investigar en el título archivado si lo es. Y no solamente ese título archivado, sino todos los de atrás. Entonces, una mirada de esa forma creo que no se puede sostener. Es necesario mirar el tema del asiento, el asiento registral. Y ahí es donde entra o cobra importancia la calificación. La calificación registral en mi país es muy importante. Y creo que cada vez más, ¿no? Sobre todo por los tipos de negocios que existen en mi ordenamiento, que están entrando. Entonces, cuando uno tiene la suerte de conocer otros sistemas, ve en qué cosas nos estamos quedando, qué cosas de repente hemos superado y puede de alguna manera mejorar su propio sistema. La cantidad de dinero que se recauda en mi país por los registros públicos es tremenda, ¿no? Y muchas veces es usada como botín que se traslada a otras entidades, ¿no? En vez de reinvertirse propiamente en el propio sistema, ¿no? De repente una mejor capacitación para los funcionarios, para abrir otras oportunidades, porque esto creo que puede crecer muchísimo. Gracias a Dios, dentro de toda esa desgracia que ha sido la pandemia, se ha forzado al tema de la virtualización. Entonces, es muy importante esto porque Dios mediante pronto volvamos, o la nueva normalidad nos permita ya cierta presencialidad en algún momento, vamos a tener registros con un acceso más rápido, más efectivo, que creo que es importante para los usuarios. Y bueno, dentro de este servicio, la labor de registrador siempre va a ser seguramente bastante relevante y trascendente para lo que son las transacciones en mi país. Eso es un poco lo que les quería comentar de la calificación registrar en el Perú. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Juniel, doctora Marta, por la invitación y a la orden para cualquier tema que ustedes puedan requerir. Un fuerte abrazo para todos.